Estamos de vuelta aquí en Buenos Días, Wall Street. Los precios de la gasolina han vuelto a subir y vemos que todo apunta a que ese informe semanal del Departamento de Energía está por confirmar un nuevo aumento en esa bomba. Al mismo tiempo, los mercados están atentos a datos importantes y claves como son el empleo, la inflación y esos movimientos de grandes empresas tecnológicas que siguen apostando de forma fuerte por todo lo que es la inteligencia artificial. También en medio de tensiones políticas y comerciales, hoy se encuentra aquí para ayudarnos a entender un poquito más este complejo escenario José Ángel Arámbula. Él es economista, analista de mercados y, por supuesto, como de costumbre, hablamos temas muy importantes como la inflación, la gasolina, el empleo, los datos macroeconómicos. Con esto, José Ángel, bienvenido a tu casa, Comercio TV. Muy buen día, como siempre los saludo con gusto, un placer. Adelante. Gracias, gracias, Miguel. Gracias, Ángel. Aquí siempre esperando por esa noticia que nos puedes traer tú como economista de lo que está sucediendo propiamente en estos días. Y vamos a estar hablando de lo que es la gasolina, pero le doy la palabra para Vanessa y que comience. Bueno, sí, claro que sí, gracias Alejandro. José Ángel, todo indica que el precio promedio de la gasolina pues ha subido la semana pasada. Cuéntanos qué nos dicen los futuros del petróleo y la gasolina sobre por qué el consumidor está pagando más y si por supuesto esa es una tendencia que va a continuar. Sí, en efecto, ha subido el precio de la gasolina por el hecho de que el precio del petróleo ha subido. En promedio, el precio del petróleo está en $64. Si lo comparamos, por ejemplo, cuando se da la caída de Maduro, estaba en $57. He hablado del tejano. Si hablo del Mar del Norte, el que contabilizamos desde Europa, estamos hablando de unos $60. En sí, sí ha subido. Sin embargo, hay que considerar que anteriormente teníamos el 2025 con un 20% de reducción de su precio. En sí no afecta bastante a los precios. Sin embargo, obviamente se sienten, es el efecto cohete pluma. Obviamente si cuando sube el petróleo nos sube como cohete y cuando baja nos baja como una pluma, ¿no? Sí lo sentimos. Sin embargo, es algo de shocks que se están dando en el mundo. Estoy hablando de Venezuela, pero puedo hablar igual también de Irán, puedo hablar de otros países. Lo bélico ha estado afectando a la oferta. Sin embargo, esa incertidumbre es miedo del inversionista y por lo tanto mueven el precio del petróleo. Sin embargo, no es algo estructural que podríamos hablar de largo plazo. Preguntan sobre los futuros. Los futuros sí están más altos. Entonces, de entrada podríamos decir, entonces va a estar más cara la gasolina por el hecho de que los futuros del petróleo están más altos. Sin embargo, es un escenario que se le llama en economía contango. Quiere decir que hay mucho petróleo y por lo tanto, como hay mucho petróleo, los futuros se compran a precio más alto, es una curva ascendente. Sin embargo, tener el petróleo, almacenarlo cuesta y conforme vaya pasando el tiempo, se van a estar tirando al mercado. Lo que sucede es de que la demanda realmente no está fuerte. Estamos hablando de que Estados Unidos y China, los países más grandes, las economías más grandes, pues están cayendo en su economía. Si caen, quiere decir que hay menos consumo. Y si hay menos consumo, también afecta al precio del petróleo. Entonces, entre oferta y demanda, estaríamos viendo que con esto del contango realmente estaría bajando o al menos quedarse en ese momento, como indico, a largo plazo. A corto plazo son solamente shocks que están pasando en la economía, esto de Venezuela y los países, la geopolítica. Qué interesante eso que nos estás diciendo, José, porque, bueno, yo me he fijado, he puesto un poco de atención y he visto que en esas épocas de festividad, como acaba de pasar las fiestas de diciembre, vi que la gasolina estaba a un precio más bajo, pero ya ahora en enero el precio ha vuelto nuevamente a subir y ha subido, creo que más de un 10%, quizás un 15%, espero que no sea más, pero sí ha sido bastante esa cantidad de dinero aquí en California. Estamos hablando de 40 centavos en mínimo, en promedio, ¿verdad? Pero cuando vemos esos aumentos al ir a poner a gasolina en nuestros autos, ¿qué impacto realmente tiene la inflación mensual y en el bolsillo de esas familias, especialmente de cara o en estos momentos que ya estamos esperando los próximos datos de inflación? Claro que nos afecta.
es un costo de producción, se necesita la gasolina para todo, inclusive podríamos decir que el 70% de lo que usamos es de petróleo, entonces todo puede subir si sube el precio del petróleo. En sí, obviamente, si vamos a transportar ciertos productos y nos sube el flete, nos sube la gasolina, obviamente tendríamos inflación. La inflación está en el rango del 2.7% en este momento. Este viernes se da el dato, se espera que llegue al 2.5% interanual. Si estamos hablando de mensual, estaría subiendo al 0.3%, pero cualquier dato que vaya arriba de estas cifras, obviamente va a mover al mercado, va a asustar, porque realmente la inflación todavía está persistente, es crónica. En sí, sí esperamos que pudiera dar datos todavía más arriba del 2.5%, que realmente asuste por el hecho de es el efecto enero, como indicas. En enero ya se siente cómo se ajustan los precios. Esto es estacional en sí, es normal verlo en la economía, en todos los precios. Vamos a decir, en una tienda ajustan el precio, le suben unos 10 centavos. Vamos a decir, la gasolina, lo mismo. En sí, todo se ajusta. Esto de entrada, ¿no? Otra, los aranceles que hemos estado viendo durante todo el año, cómo el consumidor ha estado pagando menos de lo que paga el vendedor, el que distribuye el producto, para no perder el volumen, la magnitud de las ventas. Entonces ha tomado parte de esa pérdida. Entonces, conforme se lo va transmitiendo al consumidor, usualmente lo hacen en enero, cuando realmente revisan sus números e inclusive consideran los impuestos del 2025. Entonces lo que podríamos ver es un salto grande todavía en inflación, pero también por lo mismo que es estacional y por lo mismo de que no se había ajustado lo de los aranceles, podríamos decir que va a ser un rebote fuerte, pero considerando que también no nos habían dado el dato de diciembre, y si lo comparamos con noviembre, se va a sentir fuerte, y por lo mismo podríamos ver algo abrupto en los mercados si sale más del 0.3% comparado mensual, o igual 2.5% arriba de lo interanual. Ahora, José Ángel, van viendo un poco al frente laboral, el mercado espera esos datos de los non-farm payrolls, las nóminas no agrícolas, también ese informe del ADP. ¿Qué debería vigilar propiamente el inversionista, incluso el ciudadano común, para poder entender en este momento dónde se encuentra la economía estadounidense? ¿Sigue mostrando fortaleza o ya podemos decir que empieza a enfriarse? Pues se ha enfriado ya durante muchos meses. El promedio de creación de empleo, estamos hablando de unos 50,000 empleos por mes en el 2025. Este nuevo dato se dará este miércoles, mañana. Entonces podríamos ver inclusive menos. Se espera que pudiese llegar a unos 68,000 empleos. Sin embargo, lo indicado es que Estados Unidos cree entre 150,000 hasta 250,000 empleos. Obviamente esto es mínimo. Hablar de lo ADP, la creación de empleo privado, esa también está débil, está estancada por el hecho de que el dato anterior nos indicó unos 22,000 empleos cuando esperábamos unos 44,000. Entonces, obviamente es menos, podría decir prácticamente la mitad de empleo lo que se está creando en Estados Unidos. El dato ADP, el nuevo, se acaba de dar el día de hoy, nos muestran por semanas, nos muestran que cada semana se crean unos 6,500 empleos. Si nosotros lo multiplicamos por 4 para hablarlo como mes, estamos hablando de unos 26,000 empleos, prácticamente lo mismo de que teníamos el dato anterior. En sí realmente está flojo, y la única manera que se pudiese crear empleo, obviamente los negocios, la creatividad, la innovación podría darse. Sin embargo, sería inyectarle capital a la economía artificial, que nos bajen la tasa de interés. Eso pudiera suponer, al ver estos datos de empleo pues flojos, de que la Reserva Federal pues nos inyecte capital. Qué interesante esa parte también, porque es muy importante, José, saber que la Reserva Federal pues está al frente de todo esto y puede realmente dirigir hacia dónde. Pero vamos a entrar un poco hacia el mercado de valores. Compañías o empresas como lo es Alphabet están advirtiendo sobre nuevos riesgos relacionados con la inteligencia artificial, y hay algo más, como también compañías como SoftBank, ARM,
están impulsando ese optimismo hacia el sector tecnológico y estamos aquí. La pregunta es realmente si estamos viendo una oportunidad sólida o un aumento en el riesgo de los mercados bursátiles. Oportunidades siempre hay y riesgo también. La prima de riesgo ha estado subiendo por el hecho de estos shocks, estos conflictos bélicos que estamos hablando, pero igual lo que tenemos en el escenario de estas compañías que pues se mezclan estos comentarios en los diálogos, en los debates, en sí lo que nos muestran es positivismo por un lado y negativismo sobre otro lado, ¿no? Estamos hablando que la inteligencia artificial podría reemplazar empleos más rápido de lo que veníamos hablando hace cuestión de semanas, algo drástico, cambiar realmente el panorama. En sí, Anthropy, esta compañía que nos indica que pues los software podrían perder fuerza por el hecho de que la inteligencia artificial puede hacer trabajos, tareas, herramientas que hace el trabajador común y pues eso puede cambiar el panorama realmente en las bolsas bursátiles, que la inteligencia artificial, esa inversión pues sea obsoleta en mediano y largo plazo, por no decir a corto plazo, como estamos viendo cómo cambia la situación sobre este tema, pero en sí hay que ser cautos en este sentido. Si tenemos una dualidad, una divergencia en esta comunicación, yo lo he hablado muchas veces con ustedes, inclusive recomendé un libro, El arte de la prudencia, que es necesario hoy en día ser prudentes. En este sentido, la información nos está indicando, es un mensaje que tenemos que invertir de una manera inteligente. Podríamos apalancarnos. En sí, obviamente la diversificación siempre se habla, pero cuando digo apalancando, podríamos asesorarnos, válgame la redundancia, con un asesor financiero, en sí, con un manejador de capital para que utilicen, vamos a decir, long put, calls, coberturas, para que si realmente baja el mercado, podríamos tener al menos una protección de que no nos baje o inclusive que podría repuntar nuestro capital por el hecho de que le estamos dando a que baje el mercado más que subir, ¿no? Ser contrarios. José Ángel, ahora me parece cerrando esta conversación muy interesante contigo, con un dólar en retroceso, tensiones políticas también en todo lo que es el frente comercial, una escasez de chips que se está empezando a intensificar. Cuéntanos qué indicadores para buscar esa prudencia de la cual tú hablas debería estar viendo el inversionista el día de hoy para incluso anticipar el rumbo propiamente de la economía en los próximos meses de este año. Lo que estamos hablando, como indicas, escasez de chips, que el dólar se venga abajo, está el tema de que China, por ejemplo, lo hablaba antier, de que no se compran activos, bonos de la tesorería estadounidense. En sí, todo esto en realidad lo veníamos venir, no es algo raro, no es algo que no lo maneja exógeno al modelo en sí. Y aquí parece ser que ha sido una práctica que hago cada vez que estoy con ustedes. Recomendaría un libro muy famoso que es El Cisne Negro. En sí, no es un cisne negro lo que estamos viendo, es de Nassim Taleb. En realidad son cisnes grises. En realidad el panorama sobre estos eventos, por decir otro, Venezuela, ya lo veníamos venir. No era algo nuevo, no fue un coronavirus, algo que no lo presentíamos. En sí, esto nos puede ayudar a ser prudentes, a realmente ordenar nuestra casa. Estamos hablando de la bolsa de valores, pero también nuestras finanzas, ¿no? Tener una buena reserva. Estoy hablando de una creación de empleo, pues, obsoleta, muy lenta. Estoy hablando de una inflación que podría también repuntar por el hecho de que nos pueden inyectar más capital, pero ese 2.5% todavía nos podría subir y no llegar al rango del 2%. En sí, lo que trato de decir es de que con estos libros podríamos educarnos, tener una paciencia, una tranquilidad y tomar mejores decisiones. Recordar que la economía es la toma de decisiones. Si tomamos buenas decisiones con nuestro dinero, obviamente vamos a tener más dinero en el futuro. Claro que sí, tomar buenas decisiones con nuestro dinero, eso es algo muy esencial. Muchas gracias, José. La verdad, ha sido una entrevista llena de información sobre economía, sobre compañías, sobre mucho, y pues te lo agradecemos en el fondo por haber estado aquí propiamente en este programa de Buenos Días, Wall Street. Y No, por como siempre, un recomendarnos placer.
Y por recomendarnos siempre a leer. Señor, usted quiere estar no solamente informado de lo que está pasando en la economía, sino también entender un poquito más. Lea El arte de la prudencia y El cisne negro, ¿correcto? Sí, negro de Nassim Taleb. Perfecto. Correcto. José Ángel, hasta la próxima. Esa es su casa, así que esperamos verte pronto. Muchas gracias, que estén bien. Saludos, hasta luego. Y a nuestra audiencia, por supuesto, vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más.